Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, deseando que se encuentren muy bien. Bienvenidos al séptimo Congreso Internacional de Psicología. Hoy tenemos a mi estimado, a un gran psicólogo clínico, psicoterapéutica, analítico, un guyano, psicoterapeuta en análisis analítico junguiano y analista junguiano en la formación de la IAAP. Hoy tenemos el tema sobre reflexiones de la depresión en la actualidad, una mirada junguiana. Entonces, que bienvenido y te concedo el espacio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por eh, la apertura a participar. Bueno, yo quería centrarme un poco el día de hoy en reflexiones sobre la depresión, ¿no? Porque se tiende a ver a la depresión únicamente como patológica y la verdad es que hay una depresión normal y una patológica, ¿no? Yo sé que muchos colegas ya habrán hablado y siempre hablan y siempre se habla de la depresión, de eliminar la depresión. Entonces, más bien aquí quiero yo hablar un poco más a profundidad del otro ámbito de la depresión, ¿no? No eliminar la depresión, no destruirla, sino que hay una depresión normal que hay que tener en consideración. También hay una clínica, pero vamos aclarando esta conceptualización. Lo que pasa es que en la vida actual tenemos una patologización exagerada, ¿sí? Una patologización muy extrema, muy exagerada y esto se ha dado porque estudiar la psique solamente se lo ha hecho desde los síntomas patológicos, ¿no? Frecuentemente hay una reducción de los síntomas exclusivamente a la dimensión patológica. En la dificultad, ¿no? De percibir la relación de estos síntomas como funciones psicológicas normales. Ya, de hecho, si nosotros vemos aquí el concepto de la OMS, ¿no? Nos dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso quiere decir que el mismo concepto de la OMS es un poco deshumanizante, ¿no? Porque decir que nosotros vamos a tener un estado completo de bienestar es imposible, es algo no humano. Por lo tanto, si es algo no humano, diríamos que el concepto de salud que propone de la OMS es hasta inhumano, ¿no? No existe un estado completo de bienestar físico, mental y social. Ese es un problema. El solamente no considerar muchos síntomas como funciones normales. Bien, antes de continuar, tenemos que tener en cuenta estos dos conceptos, símbolo estructurante y función estructurante, que es importante entender estos dos conceptos para poder entender el resto de la ponencia, ¿no? Entonces, ¿qué es un símbolo estructurante? Los símbolos estructurantes representan todas las entidades y por tanto no se restringen a las imágenes descritas por Jung como las expresiones de los arquetipos. Los símbolos estructurantes pueden ser imágenes, pero también palabras, números, ideas, emociones, naturaleza, cuerpo, con todos los sentidos, sociedad, con todas las instituciones y relaciones, conducta e incluso silencio. Es impresionante la cantidad de significados diferentes que puede tener el silencio de una persona frente a otra. Esto lo dice Carlos Baiton en su libro El viaje del ser, ¿no? Y aquí se está refiriendo a diferencia de Jung, que hacía una diferenciación entre símbolos mayores, menores, etcétera. Aquí Baiton dice que todo es símbolo, absolutamente todo es símbolo, porque todo tiene el poder de configurar, de dar una estructura a la conciencia, de ahí su nombre estructurante, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si yo nazco en un lugar donde es clima caliente, calor todo el año, por ejemplo, el calor es un símbolo de estructuración de conciencia. Es decir, que esa persona que nazca y viva 24/7 con el calor a qué nos invita a descubrirnos, ¿no? A abrirnos, ¿no es cierto? Obviamente el calor invita a eso. Entonces, como que hay una invitación a la extroversión, ¿no? Vemos, por ejemplo, en algunas sociedades que hay cuatro estaciones, cuando viene el verano y el invierno cambia un poco, vemos en lugares donde es calor todo el año, como las culturas son un poco más extrovertidas, podría decirse lo mismo del frío, ¿no? Quien nazca en un clima frío 24/7, en la sierra, por ejemplo, en los Andes, el frío también es un símbolo de estructuración de conciencia. Entonces, el frío ahí invita a la introversión.
Y así, o sea, todo puede ser una todo puede estructurar la conciencia, la geografía y tal cual como lo dice Byton aquí, la sociedad, la cultura, la naturaleza, el cuerpo, etcétera. Ahora, esto nos lleva a el otro conceptualización, que es una función estructurante. Las funciones estructurantes expresan todas las dinámicas imaginables, subjetivas y objetivas, como la envidia, la agresividad, la competición, en la dimensión emocional, la sexualidad, la circulación, la locomoción y la respiración en la dimensión corporal, la gravedad, el electromagnetismo, la aceleración, la evaporación, ¿no? La cadena alimenticia y la fotosíntesis en la dimensión de la naturaleza, las profesiones en la dimensión social, como el derecho, las ciencias, las artes, la medicina, todas ellas operando como símbolos y funciones estructurantes dentro del self, coordinadas por el arquetipo central. Entonces, una función estructurante es una acción psíquica, una acción que toma el símbolo y ayuda al proceso de elaboración simbólica gracias a la función estructurante, ¿no? La función es lo que actúa sobre el símbolo. Vamos a poner ejemplos pedagógicos. Imaginemos que estamos construyendo una casa, ¿no? Una casa, que nuestra mente es una casa, por poner esa analogía. Para construir la casa yo necesito materiales, ¿no? Ladrillos, cemento, arena, y también necesito herramientas para poder procesar estos materiales y los planos que me digan cómo usar estos materiales. ¿Ya? Claramente las herramientas no se van a poner en la casa, ¿no? Las herramientas no es que se van a formar parte de la estructura de la casa, ni los planos tampoco, pero son vitales para saber cómo se forma la casa. Las que sí van a formar son los ladrillos, la arena, etcétera. Entonces, los símbolos estructurantes serían los ladrillos, serían la arena, ¿no? Serían las piedras, mientras que las herramientas y los planos serían las funciones estructurantes. Es decir, lo que actúa, cómo se procesan los símbolos. La serpiente es un símbolo estructurante, el miedo es una función estructurante, que cuando patológica puede volverse una fobia. El aire es un símbolo estructurante, la respiración vendría siendo una función estructurante, porque el aire es el símbolo, mientras que a través de la respiración sintetizo el aire en mi cuerpo. Más o menos para que se entienda esta diferenciación. ¿Por qué digo esto? Porque la depresión, diría Byton, es una función estructurante. Pero antes de ir a eso, eh, tengo que compartir esta frase de Jung que dice, el patrón con el que juzgamos la enfermedad no se encuentra ni puede encontrarse dentro de la enfermedad. Eh, como todavía se creía en parte en la medicina medieval, sino solo en la vida normal del cuerpo. La enfermedad es una variación de lo normal. Lo mismo se puede decir de la terapia, nos dice Jung en su libro Obras Completas, el tomo 18.2, La vida simbólica, específicamente en el párrafo 1737, aludiendo Jung, bueno, yendo un poco en contra del psicoanálisis ortodoxo, eh, donde efectivamente tenemos que ver a todas las enfermedades como variaciones de lo normal. O sea, no es algo extra que acaba de aparecer, sino que surge de algo normal. ¿Por qué empieza esto de la psicopatologización de lo normal? ¿Por qué? Regresando al tema de Jung, el dolor, por ejemplo, es normal, tiene una función. ¿No? Y la depresión también es normal, tiene una función, se puede patologizar. ¿Por qué últimamente se patologiza demasiado? Pone Byton tres eh, vías. La primera, que es la ampliación de la conciencia de Adán y Eva, es considerada maligna. Si nosotros remitimos, perdón, a la mitología cristiana, Adán y Eva se comen la manzana, pero es la manzana del árbol del bien y del mal, ¿no? Se comen el fruto del bien y del mal. Es decir, que ellos empezaron a ser conscientes del bien y del mal. Se les abrieron los ojos y fueron conscientes de eso. Es decir, hubo una ampliación de conciencia. Pero dentro de la cultura judeocristiana eso es considerado pecado. Entonces, la rebeldía, por ejemplo, es considerada maligna, ¿ya? Sin embargo, en otras culturas es importante este paso del árbol del bien y del mal y de la serpiente para que avance la conciencia. En la mitología egipcia, por ejemplo, así como a Eva le tenta una serpiente, es una serpiente la que muerde a Ra. Y después de eso, la etapa de Ra termina y viene la etapa de Horus, una ampliación de conciencia. Es interesante.
ver cómo cuando un hijo, por ejemplo, en casa llega a la adolescencia, em, tiene que de alguna manera rebelarse contra papá y mamá en cierto punto para poder diferenciarse y encontrar su lugar en el mundo, algo que decía Jung, ¿no? Su propio mito personal, ya no contaminado del mito familiar. Pero eso es el pecado. Honrar padre y madre. Dice Byton, es un mandamiento hiper patriarcal dentro de la cultura judeocristiana. Sería una de las razones por la que se patologiza lo normal. Otro punto por lo que se patologiza lo normal es la Inquisición versus ciencia. Somos conscientes que aproximadamente en el siglo XV, Henry Kramer, me parece, G. Jacob Sprenger, hicieron el Maelus Maleficarum. El Maelus Maleficarum era pues este libro de persecución a las brujas, ¿m? Más o menos desde el siglo XVIII por ahí. Pero fue a final del siglo XVIII donde se logró vencer la Inquisición. Y después de un tiempo vino Descartes y todo eso. Pero ¿qué pasó ahí? Pasó que la ciencia consagró la objetividad y desterró lo subjetivo a la religión. Entonces hubo una disociación subjetivo-objetivo en la cultura occidental. Lo subjetivo se llevó a la intuición, la introversión, la relación emocional con el universo, y esto empezó a asociarse con la superstición y el fanatismo. Entonces solo lo material funciona, solo lo que es cuantificable y medible. Como esto se ve así, se pierde el punto de vista simbólico, por lo que no se puede concebir a los síntomas observables como simbólicos. Y en realidad, depresión, ansiedad, adicciones son simbólicos. Recientemente veo que la psicología conductista, haciendo un chiste, ¿no? Están descubriendo el agua tibia, que en realidad hay cosas más allá, pero todavía sigue imperando, ¿no? Es otra de las razones por la patologización de lo normal. Y una de las terceras razones se une con la anterior, y es que lo subjetivo se desterró a la superstición, pero después la medicina redescubre lo subjetivo, descubre el agua tibia, pero a través de la patología. Entonces las emociones como la tristeza, la rabia, son consideradas patológicas. Es decir, una persona es normal mientras no tenga nada, lo cual no es cierto, como si fuera una máquina. Y de hecho Descartes implantó el mecanicismo en mundo imperante, somos la máquina perfecta, lo cual es muy triste esa reducción del ser humano a máquina. Pero eso dificulta la transición de lo normal a lo patológico. Es más fácil rotular a alguien de depresivo que saber por qué está triste. Y finalmente el reduccionismo de Freud, ¿no? Freud redujo las relaciones primarias al complejo de Edipo, al inconsciente reprimido. De hecho, para Freud, diciéndolo así de manera académica, el inconsciente era patológico, porque el inconsciente es el resultado de la represión. Después es Jung el que viene y rescata eso y dice, no, nada que ver. El inconsciente, de hecho, es la matriz de la vida psíquica. Y no solamente está en lo reprimido, también lo creativo, lo que tiene que integrarse, lo que debe progresar, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que Byton, que es analista junguiano, más de tercera generación, empieza con los conceptos de símbolos estructurantes y funciones estructurantes. De hecho, Jung ya lo decía, ¿no? Los arquetipos no son ni buenos ni malos, tienen luz y sombra. Se amplió un poco la reducción de Freud. Pero estas cuatro imperan todavía en el mundo actual. El concepto de salud de la OMS está bajo estos cuatro postulados. Y prueba de esto es que si buscamos en el diccionario o si tratamos de buscar una definición de depresión, todo es patológico. No busqué en el libro, sino busqué en lo del colectivo, porque me interesa saber qué es lo que piensa el colectivo de la depresión. Si ya vamos a libros es otra cosa, pero el colectivo, ¿qué es lo que piensa? Según la IA, que la depresión es un trastorno del estado de ánimo. La inteligencia artificial. Según la RAE, síndrome caracterizado por tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos. Y según la OMS, el trastorno depresivo o depresión es un trastorno mental común. Nótese aquí la gravedad del asunto. Trastorno depresivo o depresión. Lo pone como si fueran sinónimos. Y esto es gravísimo, sobre todo porque se calla la psique humana. Entonces, la depresión es una función estructurante, diría Paito. Recuerden, procesos psíquicos que ayudan a la asimilación de símbolos, ¿no? De hecho, estamos en una psicopatologización extrema que le llamamos, hay gente que dice
hay la tristeza y la depresión. No, hay la tristeza, pero también hay la depresión, que es más fuertecita que la tristeza. Y esa depresión, hay la depresión normal y la depresión patológica. La tristeza y la alegría o euforia son funciones estructurantes. ¿M? De la alegría viene la manía y de la tristeza viene la depresión. Pero tanto la manía como la depresión tienen un rango de normalidad también. Son funciones estructurantes, como las demás funciones pueden ser normales o defensivas, es decir, patológicas. Cuando llamamos a la tristeza patológica depresión y a la alegría euforia patología manía, fácilmente olvidamos que la depresión y la manía son funciones estructurantes y como tales tienen una forma normal y una forma patológica. ¿Ya? Entonces, son patológicas cuando se fijan. En el caso de la depresión, cuando se patologiza, cuando no puede cumplir la función o esa función queda un poco estancada por diversas cosas que ya lo voy a explicar. Pero hay un rango de normalidad. Entonces hay la función de la depresión. ¿Cuál es la función de la depresión? Nos guste o no, por más que nos desagrade o nos haga sufrir, la depresión es la función que tiene la capacidad de producir significados para formar la identidad de la egoconciencia y de las cosas del otro. Cuando así pensamos, precisamos descubrir cuál es el desempeño normal de la función. Gracias a la depresión se pueden eh, integrar contenidos, integrar significados. Esa es la función de la depresión, sobre todo eh, la integración y la significación del dolor. Bien, esa es la función normal de la depresión, la elaboración del dolor y de los símbolos heridos. El ego, ¿qué es lo que pasa con la depresión? Que la depresión, bueno, vamos a comparar la depresión con el dolor. Cuando yo estoy en un estado normal y me duele algo, es decir, me duele el estómago, todo el cuerpo se centra en el estómago, como que uno se olvida del resto del cuerpo y se centra en el estómago. El cuerpo está diciendo, aquí hay algo, aquí pasa algo y aquí tenemos que buscar. La depresión, si el dolor serviría como orientativo. Si nosotros vamos al médico y decimos, aquí me duele algo, aquí el médico se va a guiar por el dolor. Si el médico diera analgésicos sin investigar la fuente del dolor, lo consideraríamos una iatrogenia completa. Pero ahí vienen las palabras del médico. Te duele, chuta, es grave esto. Pero hasta cierto punto es normal si es que hay un desgarre. Va a doler. El dolor en el cuerpo es una orientación, me ayuda a orientarme hacia dónde está el dolor. Entonces, el dolor físico y la erupción tiene ese sentido. Lo mismo pasa con la depresión. Cuando surge la depresión, cuando sale la depresión, la depresión tiene esto, es orientativa. Es decir, el inconsciente está diciendo esto tiene que procesarse y por lo tanto el ego se enfoca en eso, la energía psíquica se vuelve hacia adentro y eso es lo que da la sensación de desánimo, ¿no? La depresión también activa la función sacrificial, que es la capacidad que tenemos para hacer sacrificios. Em, y eso a veces no queremos hacer, es complicado y en la terapia hay que ayudar al paciente a que haga el sacrificio necesario, ¿no? Freud decía que en todo síntoma hay una ganancia secundaria. De manera junguiana diríamos, esa es la ganancia por la que no se quiere hacer ese sacrificio. Pensemos una mamá y un hijo con adicción. El hijo ya tiene 45, la mamá ya está viejita, eh, el hijo no quiere irse de la casa, o quiere irse de la casa, pero no puede. Cuando me largue de esta casa voy a ser libre y la mamá ojalá ya se vaya, se pegue, una relación tóxica en la conciencia. Pero si vemos en el inconsciente, ahí hay una complicidad un poquito patológica, una complicidad un poquito compleja, ¿no? Una complicidad bastante interesante, una complicidad bastante fuerte y es la que, esta es la que hay que sacrificar. Algo le debe beneficiar al ego, heridas, traumas, lo que sea. Eh, bueno, que eso hay que trabajarlo en terapia, pero la depresión tiene la habilidad de activar la función sacrificial y superarla. De la misma forma que las células se mueren para ser sustituidas. Ahora no es bonita, ¿no? Porque también cuando yo digo que la depresión es normal, no vendrá por aquí aquella persona un poco, hoy en día hay el existencialismo, no el existencialismo de Víctor Frank, sino el existencialismo barato, eh, charlatán. Ah, es que todo es bonito. No, no, entonces eso voy a aclararlo ahorita con la negación de la patología.
James Hillman, analista junguiano de segunda generación, en su libro Reimagina la psicología, pone que la patología es un lenguaje del alma, o sea, la depresión viene siendo un lenguaje del alma. ¿Ya? La depresión, cualquier patología, me voy a enfocar en la depresión. La depresión me está diciendo esto hay que trabajar, esto hay que hacer. ¿Ya? Cuando yo niego la patología, estoy negando el lenguaje del alma. Formas de negación de la patología que dice Hillman. La primera que es el nominalismo, que sería la etiqueta. Es decir, solamente me interesan los síntomas. Ah, es que tú tienes trastorno depresivo mayor. Ah, es que tú tienes trastorno bipolar. Ah, es que tú eres trastorno de lo que sea y se acabó. ¿Ya? El psicólogo muchas veces se olvida que la depresión es como la fiebre. ¿M? Cuando tengo una fiebre altísima, obviamente doy fármacos para la fiebre, pero la fiebre no es el problema en sí. Lo mismo sucede con la depresión y pasa con la etiqueta. La otra forma de negar la psicopatología es el nihilismo, dice Hillman, que en cambio es como que si las psicopatologías no existieran, que es lo que pasa ahorita, ¿no? Resulta que ahorita nada es patológico y solo tienes que aceptar. Eso es otra forma de negar, porque la psique no tiene cómo comunicarse. Y la tercera forma es la romantización, la trascendencia, en cambio. Es que la depresión es bonita, es que la ansiedad es bonita, es que escucha los dones. Espera, yo estoy diciendo que es normal, pero no estoy diciendo que sea bonita. Y ahí viene nuestra patologización extrema. Tiene que ser bonito para ser normal. Y eso es, no sé si me explico la idea. No, no, o sea, no, no porque tiene que, es normal, entonces debe ser bonito. No, no va por ahí. La romantización un poco, el existencialismo charlatán que está hoy en boga, formas en que se niega la patología. Otra de las cosas importantes de la depresión es que la depresión activa la función de la ética. Para Byton también, la ética es una función estructurante. Entonces, el fenómeno de la ética ha sido estudiada, sabemos, ampliamente en la filosofía y en la religión, pero también en la psicología, ¿no? Recordemos el imperativo categórico de Kant. Kant decía, actúa como si tus actos se pudieran convertir en una ley universal. Ese es el imperativo categórico. Es decir, yo voy a mentir, tengo que ponerme a pensar qué pasaría si los demás hicieran lo mismo que yo en este tiempo al mismo tiempo. Si los demás mintieran al mismo tiempo, esto fuera un mundo caótico. Entonces mentir es malo porque no se puede convertir en una ley universal, la ética kantiana. Pero la psicología junguiana es una nueva ética. Eric Neumann, analista junguiano de la escuela evolutiva junguiana, hace lo que se llama la ética de la alteridad. Si bien es cierto, la ética kantiana es la que, digamos, la que ahorita está en boga, con la cual hacemos nuestras reglas, tiene la función de lo que es cierto, lo que es errado, el bien y el mal, pero la ética de Neumann se refiere más al proceso de individuación descrito por Jung, a la moral con relación al propio desarrollo psicológico de cada persona. Y ahí lo que se pide es integrar la sombra, ¿no? La parte oscura de la humanidad. Entonces, si le damos la vuelta, y si ustedes han visto los videos de Enchufe TV, que saben, hay unos videos de humor, que un video decía, un mundo de sinceridad. Y es terrible porque el niño va y le dice, mami, te hice este dibujo. Y la mamá le dice, ay, está bien feo, pero lo voy a poner aquí. ¿Sí? Entonces descubrimos que un mundo donde solo se diga la verdad, donde todo el mundo sea sincero y se diga la verdad y nada más que la verdad, sería igual de disfuncional que un mundo donde solo se use la mentira. Entonces la ética de la alteridad pretende hacer eso. Pero más allá de eso, la depresión, como tiene la función de elaborar símbolos heridos, se une a la función de la ética. Un carro, por ejemplo, es un símbolo. La función es el miedo, nos enseña a tener cautela al atravesar la calle para que no hiramos a los demás, para que no, cuando nosotros herimos a los demás, es inevitable que causemos heridas porque somos humanos, viene la depresión y viene la ética, ¿no? Entonces, ese es otra función normal de la depresión. Ahora, la depresión patológica, que sí hay, ojo, no quiere decir que no haya. ¿Qué pasa con la depresión patológica? Lo que ha tenido que morir no muere, vuelvo y repito, ¿no? Como las células que tienen que morirse para recrearse otras. Es decir, mi pareja me acaba de ser infiel y me acaba de abandonar. Que de por sí la palabra abandonar está mal, porque los adultos no abandonamos, nos separamos. No, no, no es que somos huérfanos. Entonces, eso tiene que elaborarse y ahí viene la función de la depresión a querer elaborar esto. Pero si esto no se elabora, si esto se queda en el inconsciente como no, como un zombie, como algo, un muerto no vivo, ¿no?
esto va a seguir, va a quedar fijado. Entonces, la energía psíquica se va hacia adentro y queda fijada a niveles bastante grandes que no están sujetos a la voluntad. Entonces, la fuerza de la egoconciencia no es lo suficiente para hacer este procesamiento. Sabemos que cuando tenemos fiebre y fiebre ya intensa, porque recuerden que la fiebre también es normal, en el sentido de que tiene una función, eleva la temperatura para matar bacterias. Entonces, la depresión es lo mismo, pero cuando ya hay una fiebre fuerte, ya se requieren fármacos, se requieren, lo mismo sucede acá. Cuando ya hay una depresión fuerte, no se está pudiendo elaborar, obviamente nosotros como terapeutas nos toca hacer este trabajo, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que regresar la depresión patológica a la depresión normal, porque es la depresión. Y de hecho hay veces que yo tengo que hacer que la persona se deprima. Hay personas que no se deprimen, o sea, que llegan a terapia, a buscar técnicas y que no sé qué, y en realidad llega un punto en que uno dice, esta persona tiene que deprimirse, porque solo a través del deprimir se va a poder entrar al inconsciente, a introspectar. Si no está muy afuera. Por eso Mario Saiz hablaba de la fantasía del depresivo, ¿no? Llega a consulta al paciente con depresión y supuestamente dice que todo va bien, que todo está bien, que su matrimonio está bien, todo está bien, que solo tiene depresión y quiere aquí aprender técnicas de no sé qué vaina. Y eso no puede ser, porque si no, no hubiera depresión. Como la fiebre, si hay fiebre es porque hay algo, no es de gana. Lo mismo pasa acá. La depresión invita a una transformación intrapsíquica. No puede seguir igual. Si sigue igual, bueno, pues entonces está en depresión. Ahora, el tratamiento de la depresión patológica no es contra la depresión, sino contra la depresión patológica, y hay que diferenciar. Miren esto brutal que hace la OMS. Pone como sinónimo al trastorno depresivo y a la depresión, lo cual no es cierto. Ya lo acabamos de explicar. Lo importante aquí es que en la relación terapéutica se propicie la expresión de la depresión normal para deshacer las fijaciones. Si una persona fue abusada, por ejemplo, en la infancia, ¿no? Capaz hay mucha ira ahí. Ira reprimida, represión, depresión. Si yo permito que en el espacio terapéutico esto sea libre para que la persona pueda, y no me da miedo decir esto, si quiere incluso maldecir a los papás, para que salga esto y después elaborarse, tiene que hacerlo. Lo malo de las prácticas actuales es que ahora todo trabajan con teoría del perdón, ¿no? Terapias del perdón, y en realidad llegan pacientes a consulta, yo he podido ver, con depresión altísima e ira reprimida, porque el mismo espacio terapéutico, como patologizan todo, ya no es seguro. La persona viene a expresar la ira y le ponen un tapón. Ya, dice ya, pero ahora vamos a trabajar en el perdón. No. No, le estás colocando un tapón ahí a la persona, una caldera gigante, y eso, regula más. Entonces, la relación terapéutica debe propiciar el espacio para la introspección y volver a la depresión normal, para deshacer las fijaciones emocionales. Sí, los cuatro postulados de la patologización extrema y los postulados de una sociedad cada vez más light, más positivamente tóxica, se están colando también en los espacios terapéuticos. Ahora, si la depresión es un síntoma de que el inconsciente pasa algo y a nivel social la depresión está aumentando, algo junguiano que nos podemos preguntar es, ¿qué diablos está pasando con la sociedad? Digamos, si la psique colectiva está teniendo depresión, es porque tal vez la psique colectiva me está diciendo algo, ¿no? Si vemos, por ejemplo, estas cifras, el 3,8% de la población experimenta depresión, a escala mundial 280 millones de personas sufren depresión, ¿no es cierto? En todo el mundo más del 10% de mujeres embarazadas, cada año 700.000 personas se matan, está pasando algo. Porque esto ya es depresión patológica. ¿Y cuándo se hace la depresión patológica? Cuando a la conciencia no le para bola la depresión normal. Ya el inconsciente, la patología es el lenguaje del inconsciente. Ya tiene que hacer algo. Entonces entramos a las paradojas de la depresión, que ya es un poco qué pasa en la sociedad. La depresión, una cosa es a nivel personal, ¿no? Con traumas que uno tiene, que no ha elaborado, que la depresión dice, a ver, aquí hay que trabajar. Ya a nivel social, ¿no? Estamos en una, en una sociedad muy del rendimiento.
Todo tiene que ser proyectos, iniciativas, motivaciones, coaching, el que quiere puede, métale ganas. Cuando hubo la pandemia, hubo algo terrible. Todo el mundo andaba postulando de que, si no sales de aquí con un proyecto, no sé qué vaina, nunca tuviste, no quiere decir que no hayas tenido tiempo, no sé qué. Terrible, 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 ¿no? Entonces tienes que tener proyectos, hay un hambre de éxito. Y la depresión a nivel social viene y nos dice, no puedo más. Otra paradoja de la depresión es la positividad tóxica, ¿no? Volvemos al hecho de que la patología es mala, como ya lo expliqué al inicio, ¿no? En la teoría judeocristiana, Byton tiene un libro muy bonito que se llama Envidia creativa. Envidia creativa, la envidia también es una función estructurante, por lo tanto tiene el lado creativo y defensivo. Él dice ahí que gracias a la envidia uno puede reconocer en el otro lo que me falta a mí mismo, ¿no? Yo no envidio cualquier cosa, ¿no? Si yo te envidio, el inconsciente está diciendo, mira, eso que el otro tiene también lo tienes tú. Si yo utilizo la función creativa de la envidia, puedo crecer. Otra cosa es que yo utilice la, la función destructiva de la envidia. Todo tiene luz y sombra. De hecho, Byton tiene una frase muy bonita. Gracias a ti por existir, porque para yo envidiarte, porque así, solo así pude crecer y autorrealizarme. Entonces, los pecados capitales no deberían ser pecados capitales, dice él en su libro. Son funciones estructurantes. Pereza, lujuria, envidia, avaricia, ira no son pecados ni son malas. Son funciones estructurantes y tienen su luz y su sombra. Pero como estamos en esta positividad paradójica, hay un puro reconocimiento de la negatividad. De hecho, le podemos llamar emociones agradables y desagradables, pero no buenas o malas. Entonces hay una violencia de la positividad y ahí viene nuestra querida depresión, la función de la depresión, donde dice, a ver, para sociedad, para un rato, aquí hay algo que tienen que introspectar, esto no estás haciendo bien, viene también la depresión a nivel social, ¿no? Cumple esa función de integración. ¿Qué ganancias secundarias hay con esta psicopatologización extrema de la depresión? Primero, el hedonismo, ¿no? Que yo ya les expliqué, que es la fantasía del depresivo. Son los pacientes que llegan a, bueno, el hedonismo, la búsqueda compulsiva de placer. Eh, y últimamente estamos con, no se ve que hay patología, ¿no? Yo estoy diciendo que hay una depresión, claro, depresión normal y depresión patológica, no que no exista una depresión patológica. Forma de negación también es creer que no existe la patología. Y eso está pasando actualmente. Parece que la depresión no existe o, o las personas vienen a buscar solo técnicas de control, técnicas de afrontamiento, técnicas de no sé qué vaina, ¿ya? Olvidándonos que todo tiene luz y sombra. La esperanza puede ser patológica. En el mito de la caja de Pandora, a Pandora le dan una caja donde estaban todos los males. Cuando Pandora abre la caja salen todos los males y se quedó la esperanza. Esto puede tener dos visiones, función estructurante de la esperanza, ¿no? Tanto creativa o patológica. Creativamente, la esperanza se quedó ahí para cuidarnos de todos los males, ¿no? Es decir, gracias a la esperanza sustentamos los males. Otra visión es que diablos hacía la esperanza con todos los males. Nadie le dijo a Pandora que estaban todos los males y la esperanza. Solamente le dijo todos los males y allí estaba la esperanza. Quiere decir que la esperanza también tiene un lado oscuro. Y claro, cuando una pareja violenta a su otra pareja, ¿no? Cuando una esposa es violentada, ¿por qué no te separas? Es que él va a cambiar. Esa es una esperanza tóxica. Y esa es una función patológica de la esperanza. Entonces, ahí viene la depresión. Hay que cortar esa esperanza tóxica con una espada y cortar. Y eso va a doler. Esa es la función de la depresión. Pero si se considera toda depresión patológica, que viva el hedonismo, que viva lo descartable, la sociedad de consumo, el fast food y la superficialidad, regida por el estatus y el poder. Otra ganancia secundaria es la que sucede con la psiquiatría en la medicina, ya que en la mitología griega solo el mismo Dios que colocaba la patología era el Dios que podía quitarla. Si yo no considero que hay una depresión normal y de pronto toda depresión es patológica, pues bueno.
Entonces, los psiquiatras y la medicina se vuelven dioses de lo mismo y por lo tanto la industria farmacológica crece a niveles exorbitantes. Entonces, ya para terminalizar, se podría decir sin exagerar demasiado que la mitad de un tratamiento profundo consiste en el autoexamen del terapeuta, pues el terapeuta solo puede poner en orden en el paciente lo que ha corregido en sí mismo. El terapeuta solo puede curar en la medida que esté herido. El mitología griego del médico herido no significa otra cosa. Esta es una frase de Jung de su volumen 16, Práctica de la Psicoterapia, párrafo 239, en el que Jung explica que primero el terapeuta debe conocer sus heridas para trabajar. Entonces, reconocer a la depresión como función normal y depresión patológica implica que el mismo terapeuta aprenda a introspectar y profundice su propia depresión, integre su propia depresión y sane su propia depresión patológica. Porque si el mismo terapeuta a sí mismo se ve como que como todo lo que le pasa a él oscuro es todo patológico, lo va a hacer con los pacientes. Entonces, es interesante que el terapeuta tiene que mirar a sí mismo. Bueno, eso sería todo. Agradezco mucho el espacio. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Me gusta todo el conocimiento que tienes de Carl Jung. Es muy interesante porque es un conocimiento que poco se ve por ahí. Normalmente siempre la gente siempre habla es de psicología, psicología, y no meten mucho esta parte de Carl Jung, que es una psicoterapia, es como, digamos, como trascendental, va más allá de la enfermedad y tiene unas técnicas excelentes para que la gente aprenda y tenga este conocimiento diferente de que hay muchas terapias y hay que conocer a grandes psicólogos que enseñan muchas cosas y él lo ve en diferentes puntos de vista, eso es lo que veo yo, diferentes puntos de vista, analizando bien, por ejemplo, esta parte de la depresión. Entonces, te agradezco mucho, Jimmy Condoy, del Ecuador, por esta ponencia que para mí, pues, tiene mucho conocimiento. Espero que también para otras demás personas que lo puedan ver en los canales de unas páginas, lo puedan compartir para que tengan otros aspectos diferentes de la parte de lo que es de la ansiedad. Muchas gracias, Dios me lo bendiga, muchas gracias a las personas que están por ahí, que tenga una excelente y bendecida tarde. Muchas gracias a todos. Gracias.